Esta historia no me pertenece. El creador en la descripción o en un comentario fijado. Si quieren apoyar el canal, pueden suscribirse, eso me ayudarías un montón. Bueno, comencemos. XXXX. Izuku Midoriya Ninja Total, reescritura, capítulo 15. Así no, debes de romperle la pierna, habló una voz misteriosa y oscura, regañando al único humano que podía escucharlo en ese momento. No lo dudes ni lo pienses, debe de ser rápido y con fuerza. Ninja. ¿Pero está mal? Es la única forma en el que se quedará quieto el tiempo suficiente como para que lo derrotes plenamente, interrumpió importándole poco la duda en el humano. Ninja. Pero romperle la pierna parece excesivo, insistió no muy seguro del plan del que habla la voz, esquivando el camión que le acaban de lanzar. Escucha, si no lo haces ahora que tienes la oportunidad, vas a tener que romper ambas piernas, dijo sabiendo muy bien que lo único que se necesitaba era hacerlo tropezar, pero queriendo hacer las cosas a su manera. Ninja. Las dos, era ser. Atento. Interrumpió enrollando con fuerza su propia bufanda en el brazo del ninja y sacándolo fuera del camino del troqueado. El troqueado era un gran toro con cuernos de un curioso tono carmesí y líneas verdes, su piel se basaba más que nada en negro y verde, pero sus ojos brillaban en blanco con leves tonos y destellos dorados, la cola era negra pero tenía un ligero brillo verde, la cual era seguramente el objeto preciado. El problema, era que la voz había aparecido al principio de la lucha, y comenzó a darle consejos, que no eran más que formas de dañar al troqueado. Izuku ignoró casi todas, pero hubo partes en las que hizo caso, en esas partes era más que nada esquivar lo que le lanzaran y casi romper la cabeza del troqueado con el concreto. Romper la pierna del troqueado incluso estaba en la categoría. Izuku se quería negar a hacer tal cosa, ya que lo veía como algo muy innecesario, pero lo peor es que no veía otra forma de derrotarlo, peor aún, una que lo distraiga el tiempo suficiente como para hacer un corte limpio y no cortar mucho más allá de lo esperado, y todo porque recordó lo que dijo su maestro. Es raro el caso y muy poco visto, pero a veces cualquier herida que sufre el troqueado se queda con él aún después de que se destroqueó, por esa razón debes de tener cuidado en no hacer un daño permanente e innecesario o podrías dañar seriamente a la persona que se troqueó. Izuku sabía que de cierta forma, podría llegar a ser un engaño después de todo porque ese oso de peluche no murió desangrado después de todas las formas y telas que él cortó y sacó el relleno. Ahora que lo recordaba no había ni una sola gota de sangre. Que no te quiten la máscara, pon atención idiota. Gritó la voz en pánico a lo que Izuku reaccionó. Reaccionando de una forma un tanto exagerada, se llevó las manos hacia su máscara o mejor dicho en la base del cuello sujetándolo con fuerza y negándose a soltarlo, casi golpeando las manos que se habían acercado a él, luego dio un paso hacia atrás prácticamente tropezando y cayendo a lo que se golpeó la cabeza a lo que soltó un grito ahogado y pudo sentir como su bufanda se enredó en sus piernas. Ninja. Ouch. Se quejó con dolor mientras se sobaba su cabeza para aliviar el dolor, aún con su otra mano sujetando con fuerza su máscara y sin revelar algún indicio de siquiera piel. Timmy. Oh Dios mío, ¿estás bien? Preguntó con horror y preocupación al ver el ninja en el suelo, y algo culpable por tomarlo desprevenido y hacer que se cayera. Ninja. Sí, ya lo estoy, contestó poniéndose de pie y quitando un poco la bufanda carmesí, y sacudiéndose el polvo inexistente que tuviera en él. ¿Y tú eres? Fue interrumpido por un gran rugido, a lo que volteo con rapidez y fuerza hacia la dirección en la que escucho tal rugido, miro al troqueado que es la fuente de tal cosa, y miro atentamente sus ojos que no lo veían exactamente a él, bajó su mirada y notó lo que veía. Su bufanda. No pudo evitar sentir el escalofrío y el horror que sintió al ver la mirada llena de locura del toro, y como si de cámara lenta se tratase, se echó a correr lejos de los héroes y posibles civiles siendo seguido por el toro furioso que no dudó en seguirlo inmediatamente a pesar de que el ninja corría casi hacia él hasta desviarse a la derecha y tratar de atacarlo otra vez. Y luego, una pelea tanto física como mental estalló en el lugar, una de ellas podían presenciar los héroes, pero no eran conscientes de tal cosa ya que no podían escucharlo a él gritarle instrucciones a Izuku. Romperle el cráneo hasta que no despierte jamás.
cortar como si de papel se tratase cada pedazo del troqueado. Matar al troqueado cuando este intentó lo mismo. Al final, el ninja una vez más salió victorioso de la lucha, pero su espada aún goteaba sangre carmesí mezclada con verde enfermizo y pequeños puntos dorados y blancos. A su derecha había una pata de toro así como los cuernos del troqueado que empezaban a desaparecer en mismísimo aire, así como otros miembros del cuerpo del toro que se encontraban a la izquierda del ninja. Y a cualquiera que le pregunten, esa fue la pelea más sangrienta y horrorosa que habían presenciado desde hace años. Y comenzaron los rumores acerca del ninja y su poder. Y algunos podrían escuchar la maníaca y llena de felicidad risa de algo o alguien. En otro lugar una sonrisa se extendió por su rostro, una que mostraba sus dientes amarillos, chuecos y unos más grandes que otros, su serpenteante lengua se asomó y saboreó el aire a su alrededor, siendo atraído por sus alargados y verdes dedos. Sus ojos blancos brillaron con malicia y felicidad alocada al saborear el aroma. Pronto, un poco más en su influencia y serás todo mío. Ninja. En otro lugar una figura caminó por extraños lugares que solo unas pocas personas o criaturas llegaron a ver o siquiera vivir en dicho lugar. La misteriosa figura caminaba por el lugar suspirando cansado de todo lo que llevaba caminando y corriendo, más que nada evitando los lugares con mayor probabilidad de muerte. Y ya pasé por aquí, dijo un tanto derrotado para cambiar de dirección, al ver la marca en el suelo, la misma marca que él mismo había hecho hace tiempo atrás. Estoy seguro que es por aquí. En otro lugar primer ninja. No pensé que iba a ser tan pronto, creí que le iba a quedar al menos 2 años más, por lo menos uno, hablo mientras miraba la imagen del actual ninja. O mejor dicho, de la luz en el pecho del ninja. Mensajero. ¿Le harás lo mismo que le hiciste a sus antecesores o le borrarás la memoria? Pregunto mirando al único serio en el lugar y que no aparto la mirada de la luz en el pecho al ninja. Aún tengo esperanza de que se dé cuenta de su error y se aleje de él por su propia voluntad. Contestó sin mirarlo y sin que pudiera evitarlo, la decepción cayó, pero no hacia su estudiante que no tenía la culpa de nada, sino de sí mismo por no haber visto todo antes. Primer ninja. ¿Y si no lo hace? Conoces mi respuesta. Suspiró en silencio para sí mismo, no quería, Izuku tenía el potencial y no quería desperdiciarlo, pero tenía que hacerlo. Era tanto para el propio bien de su alumno como el de la ciudad entera. Fin del capítulo XXXX. Izuku Midoriya Ninja Total, reescritura, capítulo 16, página 2. Dime, ¿por qué mutilaste al troqueado? Preguntó con voz en blanco al igual que su mirada, no dejó que absolutamente ninguna emoción se le escapara, manteniéndose frío. Dame una razón lo suficientemente buena como para que hicieras tal cosa. Dime. Ahora. Repetió. Si había algo que Izuku no sabía o había presenciado, era cómo se portaba su maestro enojado o furioso. Claro que rara vez lo vio molesto en los meses que se conocieron y él estuvo entrenando y aprendiendo bajo su cuidado, y en ese momento básicamente ni siquiera muy serio el asunto en cuestión, pero jamás lo vio así de furioso, y sinceramente, le dio bastante miedo. Izuku. No, dudo, dándose un momento para rezar que su respuesta sea lo suficientemente buena como para no tener que revelar la voz que escucha, ya que tenía el extraño sentimiento de que si no era así, habría serias consecuencias. ¿No había otra forma, no había o no buscaste otra? Preguntó alzando una ceja en desafío e interrumpiéndolo. Izuku. No había, repitió bastante nervioso. ¿Quién te dio la idea? Hablo mirando a Izuku a los ojos a lo que él desvió la mirada. Izuku. No sé de qué estás hablando, se negó a revelarlo. No soy estúpido, Izuku. Lo creas o no, yo sé que no harías tal cosa, después de la advertencia que te di ni siquiera se te pasaría por la cabeza mutilar a un troqueado, así que si no fuiste tú el de la idea. Dime, ¿quién te dio la idea o quién te obligó a? Izuku. Nadie me obligó. Interrumpió a lo que Nomicom lo miró fijamente esperando a que continuara, a lo que en poco tiempo lo hizo, dando el caso por perdido. Nadie me obligó o me dio la idea. Todo fue y es idea mía y de nadie más. Piensa bien lo que estás diciéndome, ya que podrías arrepentirte.
advirtió con dureza y frialdad a Izuku, que aunque se veía miedoso se negó a retroceder. Izuku. Ahí fue en el momento en el que hizo lo mismo que sus antecesores sin que lo supiera, ya que consciente o no, obvio o no, hizo lo que tenía que hacer en ese momento para evitar la ira de su maestro, eso y que la voz le habló, lo que causó que se moviera sin siquiera pensarlo en un momento o un segundo. Y en ese momento, Izuku lo hizo, corrió sin mirar atrás siguiendo las indicaciones de la voz para evitar ser acorralado y buscando la salida del libro. Nomicon parpadeó bastante aburrido, ya que eso le había pasado con bastantes ninjas, pero esta vez a diferencia de otras, aseguró la salida y reforzó las paredes con madera, ya que aún recordaba el incidente con las paredes rotas. Una vez que estaba asegurados miró a la dirección en la que corrió Izuku, luego con un movimiento de su mano invocó varios samuráis. Solo tráiganlo, no lo dañen o le hagan algo. Pidió sabiendo muy bien de lo que eran y son capaces sus samuráis. Los samuráis asintieron e hicieron una pequeña reverencia, para luego irse a esa dirección trotando, mientras que otros dos se fueron al otro lado con rapidez, seguramente para tratar de rodear al joven ninja. Mientras ellos hacían eso, él cerró sus ojos los cuales brillaron en carmesí brillante con toques vinos, apareciendo y desapareciendo en poco tiempo, parpadeó una vez y al abrir sus ojos notó que todo estaba oscuro y solo una figura lo estaba viendo fijamente, pero a diferencia de lo que podría pensar esa figura. No le temía ni con su figura intimidante lo ayudaba en lo más mínimo, así que no apartó la mirada del par de ojos que se ocultaban en esa máscara. Te dije que te alejaras. ¿El chico no es tuyo? Puede ser tu alumno pero él usa la máscara, él es mío como todos los ninjas lo son, no lo son. Gritó interrumpiéndolo y rompiendo su fachada fría y sombría por un momento, luego se recompuso en un breve momento como si nada hubiese pasado. No son ni fueron tuyos, ninguno de ellos. Son personas, y no les pertenecen a nadie. ¿Qué hay de ti? Preguntó con burla. Son y eran alumnos míos, estuvieron bajo mi cuidado y mi entrenamiento. Pero jamás me pertenecieron. Así como Izuku no me pertenece ni te pertenece a ti. Te equivocas, la oscuridad en su corazón hace que me pertenezca y ni tú ni nadie lo puede evitar, habló burlón y muy seguro de sí mismo ante esa victoria. Eso ya lo veremos. Habló serio y sin dejar su punto en vano, luego cerró sus ojos y habló antes de abrirlos el brillo desapareciendo detrás de sus párpados pero sintiendo la presencia que lo acechaba cerca y a la vez lejos. Aléjate de él, o yo mismo me encargaré de perseguirte y patearte el trasero, piedra o no piedra. Y la presencia ya no estaba, fue reemplazada por dos de sus guardias samuráis que traían arrastrando a Izuku y detrás de ellos estaban cuatro más para evitar que escapara. El mismo Izuku con la mirada recaída y llena de derrota, habló queriendo hacerle saber a Nomicon que no fue su culpa en primer lugar. Izuku. Yo no hice nada malo, nunca dije que lo hiciste en primer lugar y antes de que corrieras. Habló importándole poco la mirada de Izuku tan llena de esperanza. Te pregunté quién lo hizo, no tenías razón para correr. Izuku. Yo sí la tengo, o creí tenerla, habló derrotado, sabiendo que era hora de hablarlo con Nomicon. Especialmente cuando comenzó a recordar lo que le hizo al troqueado. Te escucho. Izuku. Hace unos días escuché a alguien, al principio creí que era mi imaginación, pero no resultó ser así, admitió lo más sinceramente que podía estar. Es la misma voz que me dijiste con la que no hablara. Te dije que no hablaras con él. Reprendió al saber perfectamente con quién estaba hablando su alumno. Izuku. Debí hacerte caso, pero cuando él me propuso entrenarme para usar algo que, ¿usar qué? ¿En qué te puede entrenar que yo mismo no pueda? Preguntó enojado y un poco herido de que su propio alumno pensara que era incapaz en guiarlo y enseñarle o entrenarlo en ese algo y que tuviera que recurrir a él. Izuku. Lo llamo Furia Ninja, me dijo que podía enseñar cómo lograrla, admitió sabiendo que ese tema estaba prohibido, por lo que le había dicho esa voz. ¿Me estás diciendo que solo por esa técnica hablaste con él? ¿Eres idiota? Preguntó dándole un zape en la cabeza, sin arrepentirse en lo más mínimo de insultarlo y haberle dado un zape con fuerza, en su opinión se lo merecía.
Esa técnica siempre la podías hacer, y yo te lo iba a enseñarle en unos meses. Izuku. ¿Significa que, hiciste un drama por nada? Sí. Decía para sí mismo sin poder creerse el drama que se armó por esa simple cosa. ¿Y por qué pensaste tal cosa y no lo consultaste conmigo primero? Quiso saber al menos esa cosa. Izuku. Me había dicho que era un tema prohibido, dijo que usar esa técnica fue la muerte y razón de todos los ninjas y pocos lograron dominarla, admitió aterrado de tal cosa. Pensé que te sentirás orgulloso de mí, y pensé que te demostraría que yo puedo y estaría listo para ser el ninja y vieras que voy en serio con el entrenamiento. Golpe Izuku. Ouch. ¿Y eso por qué? Gritó con lágrimas en los ojos sobando su cabeza. Por idiota, ingenuo, estúpido y no mencionarme nada al respecto. Enumero cada cosa para cruzarse de brazos sin arrepentirse en lo más mínimo por el severo y fuerte golpe que le dio a su alumno. De todas las cosas por la que harías eso, sin duda esta es la más estúpida. Se quejó e insultó con un suspiro. A pesar de que sabía la verdad en las palabras de él, escucha, lo que te dijo no es verdad. Una sombra atrás de Izuku se hizo presente, furiosa por la declaración de Nomicom, pero solo siendo escuchada por Nomicom y las memorias y conciencias de los ninjas anteriores, quienes se animaron un poco a la furia fría y silenciosa, pero un leve movimiento de mano por parte de Nomicom los hizo callar y dormir. Nomicom pareció mirar a Izuku, pero en realidad veía a la sombra, frío y sin emociones, pero ambos se conocían lo suficiente como para saber que así no se sentía Nomicom. Y la sombra no estaba para nada contento con él. ¿Es mentira, debido a que ningún ninja ha muerto? Mentira. Y no va a hacer, mientras yo los siga entrenando. Terminó por ver a la sombra desafiante a que lo contradiciera, lo cual hizo casi de inmediato. Fue tu culpa ese accidente del último ninja. Izuku. Fue tu culpa ese accidente del último ninja, repitió sin emoción y sin reconocimiento alguno de lo que dijo. Nomicom se quedó sin aliento al ver y escuchar cómo su alumno repetía las mismas palabras de la sombra, la cual podía jurar que sonrió como si hubiera ganado una victoria, pero aun cuando sentía algo de pánico por perder a su alumno, vio a detalle cómo Izuku dejó que su cabeza cayera a la izquierda pero luego sacudió levemente la cabeza casi pareciendo reaccionar. Izuku. Si tú lo sigues entrenando, ¿hay alguien más que lo hace? Hubo uno, era un caso especial, y uno de sus antecesores quiso enseñarle a pesar de que yo me negara. Admitió recordando al ninja en cuestión. Izuku. ¿Qué hizo para que fuera un caso especial, para que decidan que un ninja anterior lo entrenará? Ese es un asunto sin importancia ahora. Decía volteando a otro lado, cuando una vez más la sombra gritó. Mentira. Eres un maldito mentiroso, evades la culpa. ¿Me escuchaste, mentiroso? Hazme caso, gritó cuando el puño de Nomicom se apretó con fuerza, usando su poder para sacar a la fuerza a esa sombra del libro. Esto no se va a quedar así, y lo sabes. No te desharás de mí y lo que pasó nunca. Nunca. Y la sombra ya no estaba. Y estás castigado. Izuku. ¿Qué? Pero no puedes, ¿se te olvidó quién te entrena? Preguntó alzando una ceja en pleno desafío. Estás castigado. Y eso es definitivo. Izuku. ¿Cuál es mi castigo? Preguntó tímido. Y la sonrisa que recibió no ayudó para nada en su miedo por el castigo que vaya a recibir. Fin del capítulo y video. Bye.